En FM Ritmo estamos ya comentando desde la esquina del Coco. Desde la esquina del Coco, el pulso de la ciudad que palpita fuerte en los hechos y personajes que han forjado nuestra realidad. Bienvenidos a esta nueva cita en la esquina del Coco. Se ve radiante tu luz, para la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Una de arte, una de vida, cálida y linda, tierra de Dios. Siempre orgullosos te cantaremos, viva la leyenda y tradición. Saludos amigos, hoy en la esquina del Coco conversaremos con nuestro buen amigo, historiador, periodista reconocido, Juan Carlos Morales Mejía. Gracias Juan Carlos por aceptar nuestra invitación y compartir con nuestros oyentes de la radio y los seguidores del programa a través de las redes sociales temas que nos apasionan, que son muy interesantes, tanto más que tratan de nuestra tierra y de su gente. Nuestra señal en vivo está ya en Facebook, Ritmo FM Ibarra. Quienes ya están conectados a la señal o que estarán en ella durante el programa pueden interactuar con nuestro invitado, hacerle llegar sus comentarios y preguntas. A Juan Carlos le apasiona la fotografía, el teatro, la danza, las manifestaciones artísticas y culturales, y ha publicado muchas obras sobre estos temas. Una de las más recientes, con el auspicio de la Municipalidad de Ibarra, trata sobre 7 íconos de Ibarra, íconos o símbolos que la hacen reconocible y la identifican en todas partes. Hablaremos sobre los íconos de Ibarra. Juan Carlos Morales está ya con nosotros, pero antes, un tema de actualidad y que bien vale la pena mencionarlo, el carnaval. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo se produce el carnaval como festividad que tiene muchos años, miles de años de historia y que ha llegado hasta nuestros días? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, es una alegría estar con usted, Silvio, y con los amigos que aman a Ibarra. Además, qué lindo nombre del programa La Esquina del Coco. Bueno, la fiesta del carnaval tiene más de 5,000 años. No olvidemos que muchas de las fiestas son paganas. ¿Qué significa esto? Antes de la llegada del cristianismo. Por eso se dice que estaban vinculadas a un personaje, ¿no?, que luego se convirtió en casi una deidad, que se llama Dionisios, que es en el mundo griego el dios del vino. Y luego viene para los romanos, porque los romanos, como se sabe, copiaron muchas de la cultura de los griegos. Ellos le llamaron Baco. Baco es el dios del vino, de ahí viene la palabra bacanales, ¿no? Y curiosamente, los carnavales significa, viene del nombre latino, ¿no?, de carnes tolendas, es la fiesta de la carne, es decir, del desenfreno, de la locura. Pensemos en Río de Janeiro nada más, ¿no? Así es. Y por eso, como toda la parte pagana está muy ligada a la cuestión religiosa, luego de eso viene el miércoles de ceniza. Entonces ahí viene y nos recuerda, ¿no?, arrepentirnos. Polvo eres y en polvo te convertirás, para olvidarse de las otras cosas. Vino a América con los españoles y los portugueses. No, porque muchas de las fiestas, como son fiestas agrarias, no es que se llamaban carnaval, ¿no?, pero siempre coinciden con las fiestas del equinoccio y los solsticios, ¿no? Por ejemplo, no olvidemos que nosotros tenemos el Hatun Punja, que es el día grande, significa, ¿no?, que luego llegaron los incas con el Inti Raymi. Es decir, esta fiesta del solsticio es celebrado por todo el mundo, ¿no? Entonces, pero va cambiando de nombre, y cuando acá llegó la religión le hicieron coincidir con las fiestas de San Juan, entonces ya se llamó los San Juanes. Pero en verdad es el 21 de junio
que todos los pueblos del mundo celebraban, porque es muy linda esa fiesta, ¿no? Ellos se dieron cuenta que ese era el día en que el sol se alejaba de la tierra, entonces no querían perder al sol, y entonces en los pueblos nórdicos levantaban hogueras, ¿no? No olvidemos, vea lo curioso, ¿no? No olvidemos que nosotros de niños saltábamos San Pedro y San Pablo. Claro. Es eso, ¿no? Es la antigua fiesta del miedo de que el sol se vaya. Por eso en la fiesta inca hay una palabra muy linda que se llama Intihuatana, que significa atrapar al sol. Entonces todos los pueblos tienen en diversidad y motivos, porque todos los pueblos al inicio fuimos agrarios. Entonces en definitiva el carnaval es una fiesta que inicia el año y que de cierta manera es para encontrarse, ¿no? Para enamorarse con las parejas y todo, porque no olvidemos, hace unos 80 años, yo no viví porque no soy tan viejo, pero que decían que se lanzaban con huevos perfumados, hechos de cera, ¿no es cierto? Y luego de eso venía la secada. Los cascarones. Los cascarones, ¿no? Claro. Luego venía la secada, ¿no? Que era donde ya la gente, al vecino que jamás le invitaban, al pobre vecino, y aunque sea le daban un canelazo. Y entre frío y frío uno conocía a su pareja, ¿no? Lo que tradicionalmente llamaban y conocíamos como la secada. Pues. La secada, sí. Sí. Y la costumbre de jugar con agua, con harina, con otros materiales, ahora con la espuma, con las pinturas, etcétera. Bueno, este tema del agua es un tema que básicamente no se da en todos los lugares, pero se ha dado en el Ecuador. No, entonces hay poblaciones que donde se sigue celebrando esta situación, pero no olvidemos que de cierta manera es una coquetería, ¿no? Por ejemplo, curioso, ¿no? En el mundo indígena, para enamorar a una chica, el hombre lanza una piedrita. Bueno, no es una piedrota, no, una piedrita. Y si la chica recoge, significa que sí está, que le agrada y todo. Que le acepta. Entonces, miren aquí, por ejemplo, ¿qué nos pasaba? Nosotros veíamos a las vecinas tan lindas que eran, ¿no? Todas las vecinas del mundo. Y uno se mojaba con las vecinas y todo y terminaba siendo amigo. Entonces, eso es una fiesta de la coquetería también, ¿no? Y por eso es la fiesta de la carne, es decir, era la única posibilidad de que se llevara a la vecina, los vecinos también, digamos, al tanque de agua, ¿no? Entonces ahí también hay la sensualidad, como todas las cosas y manifestaciones. Como el baile, como otras manifestaciones, sí, ¿no? De la vida. Ahora mismo estamos viendo y a esta hora llega el sonido hasta nuestro estudio, que viene desde un curso organizado por la municipalidad para culturizar el carnaval. Pero los estudiantes de los colegios ya hicieron la previa y se tomaron a Bolívar y jugaron con desenfreno. Bueno, como a ellos les gusta, ¿no? Ese es el sentido del carnaval. Aquí estábamos analizando la definición y de cierta manera hay el desenfreno, ¿no? Y está bien porque en la medida en que, digamos, no le respeten al otro, ¿no? O sea, que jueguen entre los que quieren jugar. Eso, básicamente. Pero que, digamos, una carioca no le hace mal a nadie tampoco. Entonces, creo que está muy bien que además nuestra provincia tiene... Mire, por ejemplo, hace 5 años no había el carnaval del río Tahuanto, ¿no? Y ahora se ha creado. Y el Coangue también, ¿no? Y el Coangue tiene 12 años. Sí. ¿No? Entonces, eso es lo lindo de la cultura, que la cultura siempre está viva, ¿no? Y el carnaval de Coangue, que fue creado justamente por amigos, ¿no? Que ahora tienen 40 años, 45 años y que eran muy jovencitos cuando crearon eso, ha servido para dinamizar toda la región del Valle del Chota, ¿no? Entonces es muy, vean ustedes, ¿no? Cómo las fiestas a veces son muy recientes y nosotros creemos que son de miles de años. Mire que están llegando ya los mensajes, se están uniendo a esta red, que están pendientes del programa y le envían saludos. Verónica Galeano, Silvio Miguel Morán desde Chicago, Cristian Andrade, creo que el Cristian anda por Suiza. Un abrazo para todos. Sí. Paulo Álvarez también se ha unido, Paula Álvarez, Luis Ibarra y mucha gente que está ya uniéndose a este programa. Pueden ustedes comentar y preguntar sobre el tema que vamos a conversar el día de hoy con Juan Carlos Morales. Y el tema que lo habíamos planteado, lo iniciamos en estos momentos, la publicación de este libro
en pequeño formato, pero precioso en su edición y en su contenido, 7 íconos de Ibarra, auspiciado por la Municipalidad de Ibarra. Juan Carlos, ¿cómo se escogieron estos íconos? Bueno, en primer término, este libro se publicó cuando el alcalde Álvaro Castillo me pidió que sea el director de cultura del municipio. Entonces recordé que justamente al inicio de su periodo me pidieron que haga una investigación de los íconos de Ibarra. Entonces, obviamente, cedí los derechos de esta publicación para un proyecto muy lindo que se llama Los Guaguas Pintan a Ibarra, porque los guaguas, que como les decimos nosotros con cariño, son los niños para las personas que nos escuchan en otras latitudes. Pero la idea era pintar las realidades de la ciudad. Entonces, previamente para eso necesitaban conocer la historia. Uno no puede pintar, vamos a poner el caso de la esquina del Coco, sin saber de qué se trata. De qué se trata. Entonces, ese fue parte del proyecto. Y le pusimos 7 íconos porque ahora que estamos hablando también del carnaval y de la religión y todo, no olvidemos que el 7 es un número cabalístico, ¿no es cierto? Los 7 pecados capitales, los 7, casi digo los 7 mandamientos, pero 10 son. Pero el 7 es un número muy cabalístico, ¿no? Y claro, se puede hacer 100 íconos de Ibarra, pero elegimos una particularidad muy, muy interesante. Como yo provengo de una escuela de historia, bueno, yo estudié historia también en la Universidad Andina Simón Bolívar, provengo de una mirada diferente de entender la historia. Por ejemplo, si usted analiza, por ejemplo, pongamos el caso de Yaguarcocha. Claro, está como uno de los primeros íconos en la obra, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en Yaguarcocha, a su vez, están subdivididos en 5 temas cada uno. Por ejemplo, allí está, porque curiosamente encontré en un libro muy interesante de Valdemar Espinosa Soriano, que es un peruano, ¿no? Él escribió un libro que se llama Los Carangues, ¿no? Y ahí encontré el primer nombre de Yaguarcocha. ¿Cómo se llamaba Yaguarcocha? Yaguarcocha antiguamente se llamaba Caranquicocha. Cocha significa laguna, es decir, laguna de los Caranquis. Ya, y recién en el siglo XVI, cuando hubo la masacre de los incas contra los Caranquis y sus aliados Pastos y Quitos, debido a que se tiñó la laguna de rojo, se llama Yaguarcocha. Yaguar es sangre y cocha laguna, por eso es Yaguar loco, ¿no? Es decir, sopa de sangre, sería la traducción. Los Caranquis, un señorío étnico que floreció de 1250 a 1550 años de nuestra era aproximadamente. Las lagunas, esto consta en el texto escrito por Juan Carlos, eran parte de sus deidades porque estaban relacionadas con el agua. ¿Por qué eran deidades? ¿Y por qué una deidad se relaciona con el agua? Bueno, no olvidemos que los Caranquis florecieron del 1250 al 1550, cuando fue la invasión de los incas. El dios de los Caranquis no es el sol, por eso yo estoy en contra que se llame Inti Raymi. No es la fiesta del sol lo que se celebra, sino el Hatun Punja, el día... El Inti Raymi es más peruano, ¿no? Es peruano, y de hecho la gente se olvida que está declarado como patrimonio en el Perú, no podemos usar ese nombre, pero bueno, esa es otra historia. El dios de los Caranquis, que construyeron 5,000 montículos en toda la provincia de Imbabura, es el Taita Imbabura. Imbabura significa Imba preñadilla. Preñadilla es un pez, es un bagre de torrente andino en su definición científica. Ibura es criadero, entonces significa Imbabura el criadero de las preñadillas. Y todo lo que tiene que ver con el Imbabura, él es un dios protector que es dador de agua. ¿Qué significa esto? Que todo lo que significa las lagunas, las vertientes, los ríos y las cascadas son dioses, ¿no? Y como tienen el femenino y el masculino, digamos, está el Taita Imbabura y la Mama Cotacachi, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros vamos a Angochagua y hay una vertiente, y ahí todavía los indígenas se lavan los pies antes del matrimonio. Se llama Chaki Maya Pampa. ¿Qué significa? Chaki, pie. Ahí viene la palabra chaquiñán. Maya, lavarse.
y Pampa, la llanura donde se lavan los pies. Y recién encontré un sitio muy, muy bonito, se llama Muchan Nahun Rumi. Mucha es, hasta ahora recordamos, ¿no? Dame una muchita. Es el beso. Mucha es un beso. Nahun, que se besan sería, ¿no? Y Rumi, las piedras que se están besando, sería la palabra, ¿no? Mucha Nahun Rumi. Entonces, estamos llenos de estas realidades. Y el otro ícono es el Centro Histórico Republicano de Ibarra. No es colonial porque hubo el terremoto de 1868 y es muy interesante que esta parte es muy linda, ¿no? Porque en el libro describe la arquitectura que se hizo a finales del siglo XIX y el siglo XX. Vamos con el segundo ícono de Ibarra, ¿no? Por ejemplo, el Centro Histórico. Esta parte es muy linda, ¿no? Nosotros perdimos ya la iglesia de la Compañía de Jesús, que fue construida en la época colonial, pero cuando inicia el siglo XX, los ibarreños deciden construir su ciudad nuevamente, ¿no? Y aquí sucede un hecho muy, muy interesante, ¿no? Estamos al inicio del siglo XX y los ibarreños no quieren cualquier cosa. Así es que traen al mejor arquitecto de esa época que se llamaba Francisco Schmidt. Y digo Schmidt y no Smith porque era alemán, ¿no? Y él nada más ni nada menos... SCH. Sí. Había construido el Teatro Sucre por pedido de Marieta de Ventimilla, que era sobrina de Ignacio de Ventimilla, no Ventimilla. 20 millas. Me corrigieron porque siempre es bueno aprender. Y entonces le traen a Ibarra y construye, fíjese usted, construye la cárcel, el hospital, el edificio de la gobernación, y estaba construyendo ya el teatro de la ópera de Ibarra, que es el Torreón, pero ya no le alcanzó la plata. Por eso el Torreón es el teatro de la ópera inconcluso de Ibarra, nunca terminar. Está solamente el frontispicio. Claro. Ya, y es curioso porque uno... Está solamente construido el hall. Es el vestíbulo, ¿no? Digamos, que se llama, ¿no? Y es curioso porque yo cuando leía en 1906, cuando fueron los 300 años, le debían dinero al Francisco Schmidt, de hecho también al pintor Rafael Troya. Y lo curioso es que en ese momento ya no tenían dinero, pero estamos en la época liberal, y le piden a José Domingo Albuja, que era lamentablemente un muchacho pobre que quiso ser arquitecto y no, al año tuvo que regresar de Quito por problemas económicos. Y él mira lo que hace Francisco Pero era Smith. muy hábil, ¿no? Sí, de hecho hizo la Casa de la Ibarreñidad. Claro. ¿No? Y él entonces deciden construir y se le ocurre hacer el cuartel de Ibarra de un estilo medieval. El estilo medieval es del siglo XII. Entonces lo lindo que tenemos de Ibarra es que, por ejemplo, la capilla episcopal es neogótica. El cuartel es de estilo medieval. El torreón es de estilo neoclásico. El edificio de la gobernación también es neoclásico. ¿Por qué es neoclásico? Porque a finales del siglo XIX la gente quería volver de nuevo a la época del Renacimiento, porque había pasado el barroco, el manierismo, el agogó y todo eso, y querían volver al estilo clásico. Entonces, y toda esta fanesca, digamos, para entender nosotros, se denominó estilo ecléctico, ¿no? Y entonces eso es lo lindo de Ibarra, ¿no? Que uno puede estar mirando unas cúpulas de estilo neogótico. Vean lo que yo siempre digo en el cuartel, solo faltan los cocodrilos y la puerta de entrada a la fosa. Y el puente levadizo. El puente levadizo y la princesa y el dragón. Entonces es una maravilla, ¿no? Y más lindo es que este cuartel se haya constituido en el centro cultural del cuartel, que eso es una cosa muy linda. Y no hay que, en eso sí no hay que tener ningún empacho en decir que es de los mejores edificios del Ecuador, sin lugar a dudas, y sin caer en ese chauvinismo, ¿no? Mire, o sea, es mucho mejor, mucho más grande que
que el Museo Metropolitano de Quito, así de fácil, ¿no? Y eso nos debe llenar de orgullo y la gente tiene que acudir a ese lugar, a apropiarse, porque esa es la manera de defender las cosas nuestras. Pero también ese lugar debe presentar eventos, debe tener un museo o exposiciones constantes y permanentes que atraigan al público, ¿no? Sí, el problema es que no hay que... Yo fui editor de la sección Quito del diario El Comercio hace unos 20 años y así mismo era Quito. Recién se estaba construyendo el Museo de la Ciudad, por ejemplo. Yo estuve cuando era, no olvidemos que era el antiguo hospital, ¿no? San Juan. Y la gente también, es un largo proceso de que la gente conozca y todo. Y ahora nosotros he ido yo recién al Museo Metropolitano y la gente ya acude y todo. Entonces es un largo proceso que siempre hay que recordar. Y esto no lo digo por haber pasado como director de cultura del municipio, sino que también sí existe una responsabilidad desde la sociedad civil. Aquí muchas veces las empresas, no digo las grandes, porque a veces ni siquiera apoyan, pero sí se necesita una responsabilidad social. Pensemos en ciudades como Cuenca, ¿no? Han sido los propios cuencanos quienes levantaron su ciudad, quienes han querido a su ciudad. Entonces aquí muchas veces no nos apropiamos, ¿no? Y eso ocurre en todas las situaciones de las ciudades. Y por eso es precisamente este libro de los íconos de Ibarra, para que los niños se apropien de la ciudad, conozcan. Y hablando del centro histórico republicano de la ciudad de Ibarra, usted menciona en su libro su centro histórico republicano declarado Patrimonio Cultural del Estado en el año 1983. Y lo que usted dijo, posee edificaciones e inmuebles que evocan estilos europeos, desde lo ecléctico, neoclásico e historicista. La llamada época de oro de la arquitectura de Ibarra incluye fachadas con molduras, ornamentaciones, cornisas de detalles triangulares, patios con cocoteros, casas de paredes anchas y parques emblemáticos. Volvamos al Torreón. No pudo hacerse el Teatro de la Ópera en Ibarra, quedó la fachada y el hall. Claro, y por eso... Y tuvieron que ponerle un reloj, pues. Claro, es curioso el reloj, porque... no olvidemos que estamos a inicios del siglo XX y entonces se había inventado ya la luz, ¿no? Thomas Alva Edison, ¿no? Y entonces la gente quería este sentido de modernidad, ¿no? Entonces ante eso trajeron el reloj. Mire, por ejemplo, aquí yo tengo en la parte más adelante del Torreón, dice que el teatro capitalino costó 111,000 sucres. Pero los Teatro Sucre. Claro, y los ibarreños ya no tenían ese dinero para hacer el Torreón. Mire, debe haber sido un platal, pues, en ese tiempo. Pero el tema del reloj, uno de los símbolos de la modernización liberal, fue arduo. La iglesia, fue muy lindo, porque no nos olvidemos que estábamos en la época de Eloy Alfaro, que primero le había confiscado las tierras a la iglesia, ¿no? Y encima le piden que dé plata para el reloj a un cura, ¿no? Y este cura accede, ¿no? Y ese era el canónigo Vicente Chávez. Pero... ¿Cura ibarreño? Sí. Entonces, mire, ¿no? Dice, pero el cura Chávez, donador obligado de 400 sucres, tenía un as bajo la manga de la sotana. Después de la solemne misa, unas últimas palabras con una mirada pícara. Y él dijo, ¿no? Cuando el reloj dé las 12, se acordarán de mí. ¿Qué significaba? Que él había puesto la plata para el reloj, ¿no? Y luego dice, no, como sea, los ibareños ya podían consultar la hora frente al teatro inconcluso, con un frontispicio de arquería de ladrillos vistos, con arcos de medio punto rebajado, todo manteniendo el estilo neoclásico como fue concebido. Ahora en las entrañas del Torreón funcionan talleres de arte para niños y de cuando en cuando las palomas revolotean mientras las agujas de reloj continúan midiendo el tiempo de los ibarreños. Yo, cuando estuve en la Dirección de Cultura, planteé, y ojalá se pueda hacer en el futuro, que por ejemplo en el Torreón debería funcionar el pequeño museo de la fotografía antigua de Ibarra, ¿no?
Y esto es muy factible, porque no olvidemos que muchos de los edificios históricos poco a poco se van convirtiendo en edificios culturales, ¿no? Por ejemplo, yo ya le hacía acuerdo de cuando viví en Quito, conocí el olvidado hospital militar en San Juan, ¿no? Y ahora es el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Es una maravilla, es algo bellísimo, ¿no? Entonces siempre hay que pensar que estos edificios emblemáticos poco a poco tienen que devolver el sentido a la ciudad, ¿no? La ciudad debe por ejemplo, en la esquina del Coco, que ya pienso que luego vamos a hablar, ese es un lugar de mucha historia, ¿no? Ahí no olvidemos que Arturo Rothschild hizo la medición para cuadricular la ciudad de Ibarra, con 13 jóvenes que en 2 semanas fueron a aprender topografía a Quito, ¿no? Y tengo los nombres de esas personas. Ah, interesante. ¿Sí? Entonces, esos lugares poco a poco hay que darles sentido, ¿no? A mí me da mucha tristeza que la gente no entienda el valor de un centro histórico republicano y dejen destruir las casas. Por suerte, en la mirada del alcalde Castillo está en pagarles lo que sea, digamos, que hay una ley cuando la gente abandona sus casas, y pagarles eso y que la ciudad recupere eso, ¿no? Pero Juan Carlos, volvamos a las iglesias del centro histórico de Ibarra y a la parte artística de pintura especialmente y escultura, que eso es realmente importante, ¿no? Bueno, hay unas partes bellísimas por ejemplo, en la catedral, ¿no? Pero claro, como a veces nosotros no conocemos, pero por suerte está en este libro, en la catedral nada más hay, todos los apóstoles son pintados por Rafael Troy. En formato grande, En ¿no? formato grande. Y hay un cuadro a la derecha de Víctor Mideros, ¿no? Casi al lado derecho del retablo de la iglesia, que es una técnica que viene del simbolismo francés, ¿no? Que él estaba inspirado. ¿En qué consiste? Es muy lindo porque los ojos tienen una mezcla de cera. Entonces, cuando usted se pone al lado derecho, ya le piqué la curiosidad, el Cristo le regresa a ver. Le sigue con la mirada. Bueno, yo sí sabía esa historia, sí. Es porque está hecho con cera. Ajá. Ya es una técnica, pensemos en la técnica del esfumato de Leonardo da Vinci, ¿no? Y por eso el esfumato es una técnica que inventó Leonardo, ¿no? Como muchas de las cosas, inventó el paracaídas, inventó el submarino, un montón de cosas, y inventó el esfumato. Y por eso la Mona Lisa es como que se está riendo con uno, ¿no? Entonces esa técnica de la cera y todo, usó Víctor Mideros para este Cristo que nosotros tenemos, y la gente debería ir a ver porque es una cosa muy linda eso. Bueno, también después de ir a rezar, a admirar esas obras de arte magníficas de la catedral. Y sí me consta el cuadro que usted menciona de Víctor Mideros. Usted se coloca en distintos lugares y es como que le sigue con la mirada, ¿no? Eso, pero ahora ya sabe por qué es. Ah, sí, ya sabemos que es una técnica de la pintura. En las otras iglesias o en los otros templos de la ciudad existen también obras de arte. Sí, no olvidemos nunca que durante más de 300 años estuvimos sumergidos con toda la cuestión de la colonia, ¿no? Y eso hizo que nosotros tengamos muchas obras de arte que vienen desde esa época. Pensemos qué podemos recuperar de cómo era Ibarra antes del terremoto. Podemos ir a la calle Oviedo, justamente en el Colegio Oviedo. Ese frontispicio es la fachada de la Compañía de Jesús. Es la puerta lateral de la capilla del Colegio Oviedo, que había sido de la iglesia de la Compañía de Jesús y que la llevó un antepasado mío. Ay, qué bueno. El tío abuelo Liborio Madero. Sí, he leído cosas de Liborio. Al sacerdote le llevó piedra por piedra tallada. Es preciosa esa Entonces, puerta, ¿no? Miren, hay muchas cosas, pero como yo siempre digo, ese es el propósito precisamente de este libro, que la gente pueda, porque eso les pasó a los quiteños, ¿no? Cuando yo era editor de la sesión Quito, y hasta ahora, ¿no? Es curioso, algo curioso, ¿no? Los propios quiteños no conocen el centro histórico. No, tengo una amiga que vive en Carcelén
Y dice, no, es que es peligroso, no voy. Pero digo, oye, 12,000 personas van a la renovada La Ronda, ¿no? Que es una maravilla La Ronda como está ahora, ¿no? Ahí está el Museo del Alabado, está el Museo Metropolitano, está el Museo de la calle Cuenca, de la cuestión colonial, y la gente no conoce. Así mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Creemos que los centros comerciales, creemos que ir a vitrinear los fines de semana es lo más hermoso, y nos perdemos de esta cosa linda que son los parques, que son... Mire, por ejemplo, yo tenía cuando estudié museografía, mi profesor era Germán Ferro Medina, un profesor que hacía las exposiciones en el Smithsonian de Washington, y él tenía un libro muy lindo que se llama Árboles Ciudadanos de la Ciudad de Bogotá. No, pensemos nada más, no, ya olvidémonos de los edificios, pensemos solo en la naturaleza de Ibarra. Las palmeras gigantes. Las palmeras que muchos dicen que trajo Pedro Moncayo, ¿no? Tal vez sea una leyenda, algo, pero todas las flores. Yo cuando hice la esquina del coco, por ejemplo, encontré una malva que crecía en el coco, y hay geranios también, ¿no? Y la planta emblemática de Ibarra, la bugambilla. Nos hemos olvidado por ejemplo, tenemos la suerte aún de que el gemelo Peña Herrera tenga ese hermoso jardín, ¿no es cierto?, de su casa, donde ahí está la típica construcción ibarreña con palmera al centro. Esa es una construcción de mi bisabuelo. ¿No ve? Ya, pues tenemos que hacer un libro del bisabuelo de Silvio. No, y en realidad yo tengo la biografía del bisabuelo, es muy interesante. Muy interesante. Había nacido en La Esperanza, luego del terremoto, y volvió y construyó aquí muchas casas. Ya, esa es una historia muy linda, ¿no? De los 550 sobrevivientes que se quedaron después del terremoto. Los amigos que nos están escuchando y que no sepan, el 16 de agosto de 1868, Ibarra sufrió un terremoto terrible, ¿no? Que básicamente había unas 7,200 personas, de las cuales murieron 5,000. Entonces ya se pueden dar cuenta. Y ojo, ¿no? En 1868 Ibarra tenía 7,200 y Guayaquil tenía 7,500. Así es que Ibarra no era cualquier cosa. Claro. No. A veces yo me sé reír cuando nuestros amigos de Otavalo dicen, no, pues es que Otavalo, que era desde los tiempos antiguos. No, Ibarra era una ciudad muy respetable a finales del siglo XIX. Y estos 550 sobrevivientes fueron a La Esperanza, ¿no? Y nosotros, miren, ¿no? Qué curioso, cómo nos hemos olvidado de La Esperanza, ¿no? El agua que los ibarreños tomamos, que es potable, en muchas comunidades de La Esperanza no es potable. Eso es algo terrible, da vergüenza. No, da vergüenza porque ellos fueron los que nos acogieron a los abuelos nuestros, ¿no? Claro. Y eso no debemos nunca olvidar. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Fernando Páez, jefe político de Ibarra, en comunicación al gobierno el 1 de octubre de 1868, daba los siguientes datos. 7,200 habitantes de la ciudad han fallecido, de los cuales 4,458 están heridos. 2,889 quedaron ilesos, solamente 553 quedaron ilesos. ¿Se dan cuenta? Y todos ellos, 550 personas, vean, curioso, ¿no? 3 se han ido. ¿Quiénes serían? Se fueron a Santa María de la Esperanza, donde aguardaron, vean, esto es increíble, 4 años ahí. Estuvieron parados. Ellos son los nuevos héroes, ¿no? Hasta 1872. Sí, que llegó. Y aquí, para los amigos que oyen todos los días el programa, les voy a leer una parte muy linda, ¿no? Que este programa, como ustedes saben, se llama La Esquina del Coco. Y dice, la palmera sobreviviente. La ciudad tras el sismo quedó devastada. La hermosísima iglesia barroca de los jesuitas, la compañía, fue afectada. Los tejados estaban enterrados. Sin embargo, una palmera, como si fuera sobreviviente de un naufragio, permanecía airosa en medio del polvo. Desde allí se trazaron los corderes para la nueva urbe. Fue el ingeniero Arturo Rochers, con la dirección de Luis Felipe Lara
y algunos entusiastas jóvenes ibarreños enviados a Quito durante 30 días para aprender de topografía, quienes trazaron la urbe. Y aquí están los nombres: César y Luis Lara. Supongo que con una ascendencia afro también, ¿no? Rodolfo y Carlos Monge, Alejandro Pérez, Moisés Almeida y Miguel Herrería recibieron lecciones del ingeniero francés Adolfo Heijen, ¿no? Y ahí está la historia. Y aquí el cocotero, ¿no? Yo le había puesto Jaracuba cocoidea, pero un amigo biólogo me dijo, no, que no, esa no era el nombre de esa especie de palmera. No olvidemos que hay 100,000 clases de palmeras. Claro. Le dije, bueno, disculparás, pero hay que hacerle la corrección, ¿no? Es una especie de palmera de la familia Arecaceae. Aunque puede crecer hasta unos 30 metros, los cocoteros de Ibarra, de las cuales hay muchos, tienen sus cocos más pequeños debido al clima. En tiempos pasados, y don Silvio debió haber jugado, los niños jugaban con ellos y en algún momento fueran hasta moneda. Mi abuelo hablaba, ¿no? Pero claro, en el patio de la escuela de los hermanos cristianos habían los cocoteros y jugábamos con los cocos. Yo sí ya llegué a las canicas, mi querido Silvio. Es que usted es más jovencito. Bueno, se unen al programa y le saludamos a Mario Cervantes, a Iván Fuentes, a Gaby Morán, le envían saludos. Muchas gracias. Germán Cordero y muchas personas que están siguiendo este espacio de los viernes a través de FM Ritmo. Les pedimos a quienes están siguiendo el programa que lo compartan, así llegará a más personas, no solo en Ibarra, no solo en Quito, no solo en el Ecuador, sino a todo el mundo. Volviendo a la palmera de la esquina del Coco, hoy la esquina de las calles Sucre y Oviedo está diagonal a lo que había sido el templo de la compañía. Sí. Claro. Sí. Todavía hay restos en el antiguo, digamos, en el actual colegio bilingüe, hay todavía los restos. Claro, de la iglesia de la compañía. Y muchos dicen que hace pocas décadas, unas familias que viven ahí, que obviamente no hay cómo decir porque me pueden meter un juicio, hicieron túneles y lograron sacar las copas, ¿no? Las ornamentaciones de la iglesia de la compañía. Y le vendieron en Colombia, obviamente le fundieron, ¿no? Pero yo sí soy de la idea de que, al igual que en Riobamba y en otras ciudades como Pompeya, que sufrió 7 terremotos, sí alguna vez debemos hacer unas excavaciones arqueológicas, no para encontrar los tesoros ni nada, sino para descubrir por qué Ibarra está fundada justo sobre la parte de toda la ciudad destruida, ¿no? Entonces es posible que podamos encontrar muchas cosas. De hecho, hay la lista de todo lo que tenía la Compañía de Jesús, ¿no? Cuente. Eso está en los detalles del libro de Mario Cicala, ¿no? Del siglo XVIII, porque no olvidemos que era una iglesia jesuita. ¿Pero quién fue Mario Cicala? Mario Cicala es un jesuita que llegó en 1740, muy jovencito, ¿no? No olvidemos que la iglesia de la Compañía era de los jesuitas. Los jesuitas eran la mayor potencia económica de la época colonial. Para que ustedes se den cuenta, los amigos que nos están escuchando, antes, y por eso les expulsaron, no, antes de 1765 más o menos que les expulsaron, los jesuitas tenían 132 haciendas en todo el Ecuador, es decir, 4 grados geográficos nada más, de las cuales 8 estaban en la parte de Imbabura, de las cuales tenían 1,570 esclavos, y por eso es la nogada. No, por eso es el arrope de mora. No podemos entender sin la caña de azúcar. Y ahora lo terrible de esto es que esos lugares que fueron tan productivos son los lugares más pobres de Imbabura. Otra vez nos debería dar vergüenza ir a la Concepción, a Cuambo, al propio Valle del Chota, a Charguayaco, gente que fue explotada por ser afro, por ser negra, por racismo y por esa visión que siempre tuvo el poder, en este caso la iglesia, ¿no? Porque una cosa es creer en Dios y todo, pero otra es la institución como la iglesia, ¿no? Por eso Eloy Alfaro decretó la ley de las manos muertas que se llamaba y les quitó muchas de las posesiones de... ¿En qué año fueron expulsados los jesuitas? En el siglo XVIII, más o menos en 1765. Y luego volvieron, ¿no? Les trajo curiosamente García Moreno para fundar la Escuela Politécnica. Trajo jesuitas
alemanes, entre esos Joseph Colbert. Pero además de ser poderosos económicamente, eran intelectualmente muy preparados, ¿no? Los jesuitas. Porque Así. el resto sí, como no olvidemos que García Moreno les sacaba a latigazos, ¿no? Porque eran, ya lo dice el historiador también, sacerdote Federico González Suárez, que ya sabemos, ¿no? Tenía sus novias y todo, y tenían... María Chávez nos dice, ¿dónde consigue este libro? Bueno, lamentablemente está fuera de, hace apenas 15 días fuera de circulación el sitio, ¿no? Que se llamaba www.guaguasdeibarra.com. Podían bajarse ahí gratuitamente. Pero es que a la gente le gusta tener el libro, pues, bueno, si acariciarlo. Si es que vive en Ibarra, puede ir al tercer piso de la Dirección de Cultura y preguntar por la secretaria o el director, que es el ingeniero Laureano Alencastro, y firma nada más una hoja y le regalan el libro. Además, este libro viene con otro que se llama Los Guaguas Pintan a Ibarra. Y ese es motivo de otro programa. Volvamos a la esquina del Coco. La esquina del Coco pertenece a la media manzana del Colegio Teodoro Gómez de la Torre. Bueno, Teodoro Gómez de la Torre, no olvidemos que... Es una media manzana realmente. Sí. Algo curioso, ¿no? Que alguna vez escribí con todos estos líos que se dio en estos últimos meses sobre la calle que pertenecía a una persona que estaba en problemas con el municipio. Yo les recordaba lo generosos que fueron los ibarreños del siglo XIX, ¿no? Y ahora están por poco llorando por una calle, ¿no? Les voy a hacer acuerdo nada más. Por ejemplo, Teodoro Gómez de la Torre, que nada más y nada menos era el edecán de Simón Bolívar, donó, ¿no? Porque había el artífice de la reconstrucción de Ibarra se llamaba Mariano Acosta, que era además sacerdote. Él logró, ¿no? Porque no olvidemos que no es que Eloy Alfaro odiaba a todos los curas y que todos los curas le odiaban a Eloy Alfaro. Era muy amigo de Federico González Suárez, ¿no? Y fue legislador. Claro. Y además... Y fundó el Colegio Teodoro Gómez. Claro. Y entonces no hay que olvidarnos que se llamaba antiguamente el Colegio San Alfonso, ¿no? Entonces, él, con ese desprendimiento, bueno, había vivido 4 años en La Esperanza, o sea, ¿qué podía pensar? Esa es la gran enseñanza que nos dan nuestros mayores de la generosidad. Y Teodoro Gómez, entonces, era uno de los hombres más ricos de la Sierra Norte, y curiosamente nunca quiso ser presidente del Ecuador. Era muy tímido él, ¿no? Y entonces tenemos otra gente que ha donado. A veces nosotros decimos el Colegio Sánchez y Cifuentes, creemos que es una idea compuesta, pero no, son el señor Manuel Sánchez y el señor, no recuerdo el nombre del primero, y el señor Cifuentes, que en 1803 más o menos donó su dinero para la educación. Yo mismo, ¿no? Y usted mismo, don Silvio, que estudiamos en la escuela, los hermanos cristianos, Instituto Rosalía Rosales de Fierro, que fue una muy rica persona de Ibarra que se casó con un militar Fierro del Carchi, y él donó toda una cuadra entera, ¿no? Para que sean la escuela. Así es que sí le pediríamos a las personas que donen también en estos días la calle, ¿no? Para que los ibarreños puedan pasar tranquilamente. Así es. Vamos a otro ícono de Ibarra y que consta en su libro, San Juan Calle. Este es un ícono muy lindo, ¿no? A mí me gusta mucho porque, como usted sabe, yo estoy especializado en mitología del Ecuador. Que tiene su anexo, además, el barrio del Alpargate. Del Alpargate, sí. Y a mí me gusta mucho porque, miren, desde el mismo nombre, ¿no? Pensemos, nosotros a veces decimos las cosas, pero no, a veces no sabemos, ¿no? Por ejemplo, decimos, vamos a Yacu Calle. ¿Qué significa Yacu? Yacu significa agua. Y usted y yo, ahí sí me acuerdo, cuando íbamos ahí nos empantanábamos en Yacu Calle, ¿no? Claro. ¿Por qué? Y claro, cuando la gente que vive en Yacu Calle pasa un carro y tiemblan las casas. Y asimismo, San Juan Calle está, aunque está en español, está con el modismo o con el modo quichua, porque debía ser la calle de San Juan. Pero es San Juan Calle porque justamente hasta ahí había, nuevamente voy a remitir a la mitología,
justo en la calle esa había un poggio. ¿Qué es un poggio? Poggio. Poggio es una vertiente. Un ojo de agua. Un ojo de agua, ¿no? Y un ojo de agua es una deidad. Y ahí los indígenas se bañaban en la fiesta del solsticio. Y entonces, hasta, como las ciudades, no hay que olvidar, eran racistas también, hasta ahí les dejaban bailar, ¿no? Entonces llegaban los bailes, pero hasta ahí, no olvidemos, miren. O sea, los sanjuanes no entraban a la ciudad. No, además, entraban a la ciudad. Además, San Juan Calle quedaba un poquito retirado del centro. Y miren qué racistas han sido en otras épocas, que la gente que llegó de Quichinche, ¿dónde se quedaron? En el carretero, que es la actual avenida Atahualpa y para el lado de Ajaví, ¿no? Es decir, Ajaví, ¿no? Y ahí, yo no conocí, pero ahí se fanaban los cerdos, ¿no? Y ahí vendían la carne, ¿no? Y miren, ahora tan rica herencia que tenemos, que hay entre 10 y 14 lugares de tortillas, que es la herencia indígena. Y quién, como usted y yo, no añoramos de cuando en cuando ir a la calle Eloy Alfaro a las fritadas de urna que yo le digo, que son una maravilla, ¿no? Esa es la aunque herencia. no nos dejan porque dicen que el colesterol y muchas cosas. No existe. Hay que desobedecer de vez en cuando. Y no olvidemos que precisamente esa es una herencia que luego ya está en el otro ícono. Es una herencia indígena que llegó hace 80 años a Ibarra, llegados de Quinchuquí, ¿no? Son muchos de los indígenas. Y nosotros tuvimos la suerte de tener compañeros indígenas, ¿no? Yo me acuerdo de Álvaro Quinche, de Patricio Pineda, grandes amigos del colegio. Eso es lo lindo de Ibarra, ¿no? Que tuvimos también compañeros como mi amigo Padilla del Valle del Chota, Los Santos, gente que igual en el municipio yo he conocido a mi amigo Jorge Lara. Ese es lo hermoso de Ibarra, que nos hemos enriquecido, y mi amigo que yo he hecho música igual, Carlos Gonzalón, ¿no? Hermano del Negrito de la Salsa. Entonces creo que ese es el destino de Ibarra, ser menos racistas, ser más incluyentes, ¿no? Y es muy lindo. Por ejemplo, yo he tenido la suerte de ir a los lugares de baile de la gente afro, ¿no? Por el sector del Camal, es una cosa pero realmente maravillosa. Y creo que no hay que tenerle miedo, porque el racismo es eso, solo el miedo al otro. Y ahora hay que aprovechar porque esta época pues está en vigencia, como usted mencionó, desde hace 12 años, una fiesta grande que es el Carnaval Coangue, en el Valle del Chota precisamente, en donde existen todas estas manifestaciones, la música, el baile y la gastronomía propia de la región. María Chávez dice, qué historia, 2 generaciones en el micrófono de la Radio Ritmo, y le saluda mucho a Juan Carlos. Muchas gracias. Verónica López Lafuente, muy interesante. Qué información más enriquecedora sobre los íconos de mi tierra querida Ibarra. ¿Qué me puede decir del Ceibo? Bueno, el Ceibo es otro de los sobrevivientes del terremoto. ¿Y qué no es Ceibo? Y claro, dicen que es una balsa, ¿no? Un balso. Yo balso. Ese árbol lo he visto mucho en la vía a la costa por camino a San Lorenzo. ¿Ya? Existe muchísimo ese claro, tipo de árbol. No olvidemos que el Ceibo también fue un lugar emblemático. Nosotros conocimos el Ceibo antiguo, ¿no? Claro. Y ahora hay llamado balso, ¿no? O balsa. Hay un nuevo, ¿no? Que yo le digo el Ceibo Guagua, ¿no? Y es muy lindo porque, vean, otra vez, ¿no? Volviendo a esta... Yo alguna vez he hecho fotografías de los cocoteros de Ibarra. Me parece muy lindo porque no hay que olvidar por qué fue fundado Ibarra. Ibarra en 1606 fue fundado para ser el eje entre Bogotá, Popayán, Quito e Ibarra. Porque los quiteños, las élites quiteñas, los textileros, la gente que hacía los textiles en los obrajes, le era mucho más fácil llegar por vía Ibarra-San Lorenzo que llegar desde Quito, Guayaquil, Lima. Y vean ustedes, ¿no? Y esto nuestros amigos a veces nos olvidamos. Guayaquil se opuso 400 años nada más. Usted y yo conocimos el mar por Santo Domingo de los Colorados. Claro. Y recién hace unos 15 o 20 años recién existe la vía. Y recién en 1957, y aquí tal vez la gente no conoce, pero fue el papá de don Silvio Morán quien hizo el decorado de
del mascarón de proa que yo le digo del ferrocarril. Bueno, realmente lo había hecho mi abuelo José Miguel Madero. Entonces el abuelo. Sí, el abuelo. Sí. Entonces vean ustedes, ¿no? Nosotros nos olvidamos que al fundarse Ibarra para buscar la salida al mar, nos tardamos 400 años. E Imbabura y Cañar son las dos únicas provincias que no tienen salida a la Amazonía. Y estamos apenas, vean, si tendríamos salida por la Amazonía, por Mariano Acosta, estaríamos a 2 horas y media de Lumbaqui. En este momento estamos a 14 horas. Dando una vuelta inmensa. Dando una vuelta inmensa y nos estamos perdiendo, primero, afianzar a Ibarra como capital de la región de la zona 1, ¿no? Y el otro punto importante, ya nos está ganando Manta. Manta ya tiene vuelos esporádicos, pero tiene Manta, Ambato, Puyo, Manaos. Y nosotros dormidos. Claro, parece que sobrevivió la tesis del corredor Manta-Manaos. Pero nosotros estamos más cerca. Pues, estamos mucho más cerca, así es. Y otra cosa que no nos hemos puesto a pensar es que ya debemos dejarnos de esos chauvinismos, ¿no? De que yo soy de Otavalo, que yo soy de Atuntaqui. Cosa curiosa, ¿no? En la antigua administración de Cotacachi, si alguien no era de Cotacachi no podía trabajar en el municipio. Esa cosa más absurda. Como que Quito tuvo un alcalde que era de Riobamba, Paco Moncayo, ¿no? Entonces, y como que Quito está lleno de chagras. Claro, por eso había un grafiti que decía fuera chagras de Quito, y abajo ponía, no, quiteños hijos de chagras. Entonces lo que iba es que, mire, Ibarra a Otavalo está apenas a 21 kilómetros, que Quito, para hacer la comparación, tiene más o menos 65 kilómetros, ¿no? Es como decir del ejido, digamos, de la parte del ejido hasta el Inca. Eso es nada más que Ibarra Otavalo. Entonces, pero de hecho, mucha gente de Otavalo, desde la escuela hasta el colegio y ir a la universidad, se hacen el viaje todos los días, es cerca. Claro. Y estudian en Ibarra. Y lo que nosotros no estamos pensando es en la mega ciudad que estamos construyendo, que se va a comer a Tuntaqui. Claro, ya estamos por la vía totalmente poblada, ¿no? Medio se resintieron mis amigos de Atuntaqui, de los cuales también hice un libro. Cuando yo le dije, bueno, y Atuntaqui, digo, bueno, va a ser un barrio industrial de Ibarra. Entonces se rieron, ¿no? O algunos se enojó. Pero esa es la verdad. El Inca, ¿qué era el Inca en los años 70? Era el barrio industrial de Quito. Porque no olvidemos que Quito llegaba hasta la Colón, ¿no? Que era la Colón de Aperro. Y por eso los ricos se fueron a vivir en la Mariscal. Porque no, como todos los ricos son que les apesta la ciudad, querían irse fuera de la ciudad. Los ricos de acá me parecen algo curioso. Deberían vivir alrededor de la laguna de Yaguarcocha. Pero bueno, no, a veces no tienen esas posibilidades ni esas miras. Pero regresemos a San Juan Calle, porque ahora es la calle Juan Montalvo, oficialmente nombrada así, y porque hacia el extremo sur de San Juan Calle existe la Cruz Verde. Hay historias de la Cruz Verde, no era la única la que existía en Ibarra, en ese lugar, habían varias. Curiosamente, a los amigos que nos están escuchando, Silvito nos ha hablado del abuelo, del bisabuelo, y ahora sí me topó la Cruz Verde y las señoritas Morán, no sé si eran sus parientes. Cuente, no. Las señoritas Morán, hay una leyenda muy linda, ¿no? Que ellas fueron las que denunciaron que habían brujas por ahí, ¿no? Y no olvidemos que es justamente... Pero no eran ellas. No. Los Morán siempre han sido decentes. Y los Morales también. Así es. Y vecinos del barrio San Agustín, además. Claro, y no olvidemos que justamente en los pogios o en los ojos de agua, en las cascadas son donde viven los seres fantásticos del mundo andino. Ahí viven los duendes. Entonces, asimismo en San Juan Calle, que era un sitio, una pacarina se llama. Una pacarina es un lugar sagrado para el mundo andino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegaron los españoles, en los lugares que ellos consideraban que los indígenas estaban adorando, tácate que le ponían una cruz, para que en vez de adorar a la pacarina, es decir, a la deidad del agua, adoraran el agua. Eso es todo. Adoraran la cruz, perdón. Uh-huh. Y no olvidemos también que
eran puntos de referencia, ¿no? Y por eso existe ese mural que está pintado con fantasmas y, sí, porque y además hay la leyenda de la caja ronca que está escenificada ahí en ese mural. No olvidemos que, y bueno, yo hice para una ponencia de la Academia de Historia, hice la cartografía mítica de Ibarra, que es muy bonito, ¿no? Porque yo empiezo ahí a analizar por qué la caja ronca no llegaba al centro de la ciudad, por ejemplo. ¿Por qué no llegaba? Porque son leyendas del extramuro, que se llama. Ya, es decir, por ejemplo, pensemos ahora, ¿no es cierto? En Yaguarcocha hay muchas leyendas, que el guagua que llora, que hay la bruja, que hay no sé cuánto. Asimismo, en esa época, la caja ronca servía para espantar a la gente, ¿no? Y otro extramuro es la calle Larga también, que es la calle de Eloy Alfaro, y ahí en cambio había el Becerro de Oro, ¿sí? Pero en cambio adentro de la ciudad había la vergonzante del Pretil, que le agarró a Maese Sánchez, ¿no? Que esa, vean, justamente la vergonzante del Pretil, que no es otra cosa que la viuda, le llevaba a la gente hacia la Paccha. ¿Qué significa Paccha? Cascada del Tahuanto. Vean, otra vez no, como el agua va dando sus connotaciones de la mitología. Y no hay que olvidar que también muchas de las leyendas se fueron incorporando. Por ejemplo, ahí decían que pasaba el cura sin cabeza, aunque en verdad el cura sin cabeza era un cura, en verdad cura que en Alausí se escondía para irse a la casa de una muchacha. Y entonces ahí apareció el cura sin cabeza, que también nosotros hemos visto en Estados Unidos la película El cura sin cabeza, que está ambientada en Nueva York. Entonces muchas de estas leyendas son, asimismo como hablamos al inicio del fuego y todo, por ejemplo, el duende en Alemania se llama Alf, y es un duende maloso y todo, pero en cambio en España se llama Trasgu, y es un duende más bien doméstico. O sea, todas las culturas tienen estos seres, por ejemplo, las brujas, ¿no? Las brujas que nosotros tenemos del triángulo de Mirapi, Mampiro y Urcuqui, y algunos también decían de Caranqui. Hay leyendas que hablan de Caranqui. También son comunes a los seres humanos, ¿no? Silvio Miguel nos dice a través de la red social Facebook, en donde estamos transmitiendo en vivo, que es muy interesante y que quiere tener el libro, pero autografiado por Juan Carlos Morales. Hasta eso... yo me encargo de conseguir el libro porque hay que pedirlo en el departamento, en la Dirección de Cultura. Y no hay que olvidarse, ¿no?, que don Silvio Morán también les puede mandar por WhatsApp, porque ya le mandé por WhatsApp el libro, así es que es un libro que... Ya le hice llegar por WhatsApp también, pero quieren tener el libro. Bueno, muy bien, ahí está bien. Bueno, volvamos a la Cruz Verde. En su libro menciona que hay varias versiones de las cruces verdes durante la época colonial. En Canarias le atribuyen a la presencia divina en un pino, mientras que hay registros de Lima durante el siglo XVIII recogidos por René Millar Carbacho, en donde una cruz verde antecedía los oficios de la Inquisición contra la expiación de culpas de los herejes. Claro, no olvidemos que en toda la configuración del cristianismo hay mucha simbología, ¿no? Por ejemplo, tenemos toda la parte de las vírgenes, ¿no? Las vírgenes, por ejemplo, son imágenes de Italia, ¿no? Del 400 italiano se llama. Por eso nuestras vírgenes son italianas, ¿no? O sea, tienen esa réplica. Asimismo pasa en el lado de las cruces, ¿no? Y las cruces, precisamente, miren, aquí está, ¿no? No ha querido leer don Silvio porque parece que son parientes. No, dice aquí. Le doy leyendo, dice que para el caso... de Ibarra se cuenta que en el antiguo barrio de San Roque, ¿por qué se llamaba San Roque? ¿Así se llamaba ese barrio? Sí. Habitaban dos beatas, Micaela y Luz Morán. Al regresar casi al anochecer de rezar el rosario, se les aparecieron animales infernales y fueron ellas quienes confeccionaron una rústica cruz. Y entonces, vean, una pariente de don Silvito ha sido la que ha hecho la primera cruz. Y curiosamente luego hizo... ¿Pero qué le dirían a ella esos animales infernales? Así no sabemos. Curiosamente, pero no está ahí el dato, pero yo lo sé. En la época de Eloy Alfaro destruyeron una cruz, esa cruz, ¿no? Porque no olvidemos que estaban en disputa, ¿no? Toda la cuestión
liberal, y bueno, había excesos también, pues de lado y lado, ¿no? A veces les quemaban a un liberal, a veces se quemaban un conservador, y en esas cosas destruyeron esa cruz de las Beatas Morán. Y es un indígena, o de alguien de apellido indígena, quien construye esta nueva cruz de piedra. Y junto, o a un ladito de la cruz verde, el alpargate, que era la entrada a la villa por el Camino Real. Claro, porque, a ver, acordémonos un poco, ¿no? A veces cuando nos vamos a Quito nos vamos al terminal, pero el terminal de Ibarra era la Cruz Verde, ¿no? Entonces por ahí se iban la gente de viaje, y llegaba por el Carrizal o la calle larga, es decir, la calle Eloy Alfaro. Entonces es muy lindo. Entraban por el empedrado. Claro. Cuando venían del sur, ¿no? Claro. Y mire lo que dice, ¿no? El alpargate es la entrada de la villa por el Camino Real, porque no existía la actual avenida Atahualpa, conocida como el Carretero. Según José Nicolás Hidalgo, su nombre provendría de la existencia de un verdadero capricho de la naturaleza, una piedra fina de forma irregular sembrada en la tierra, donde se podía notar la huella de un enorme pie que calzaba una alpargata. Algo curioso, ¿no? La alpargata no es originaria de acá, esas trajeron los conquistadores, y hay registros desde 1322 con su nombre en catalán, Espardenyes. Este apacible y tradicional lugar, que tenía casas que resistieron el terremoto de 1868, aún conservan sitios donde se expenden los platos típicos que incluían chicha y el ya extinto juego del sapo. ¿Se acuerda que un fin de semana nuestros padres nos llevaban a jugar el sapo en el alpargate, y era tan... Así es. Algo donde don Jerónimo. ¿no? ¿Perdón? Donde don Jerónimo. Así no me acuerdo porque uno pagaba. Diego Fernando Guacán Portilla dice: buenas noches. ¿Cómo puedo conseguir el libro digital? Felicitaciones por el programa. Que yo le recomiendo que le dé su teléfono y don Silvio le manda por WhatsApp. Con todo gusto. Bueno, hemos topado ya algunos íconos que se mencionan y que de los cuales se describe en este interesante libro de Juan Carlos Morales. Parece que nos vamos a quedar para otro programa con los siguientes, pero estamos llegando al tren El Sueño del Mar, que también es un ícono de Ibarra. ¿Por qué? Es importante porque, como yo les decía en un momento, el destino de Ibarra fue encontrar la salida al mar. Y es curioso, ¿no? Había tanta dificultad para que todo el mundo se oponía a la llegada del tren, ¿no? Miren lo que dice, ¿no? En 1606, el objetivo de los criollos quiteños, por eso yo estoy en contra que se diga la hidalga villa española de Ibarra, no. Aquí era la élite criolla quiteña la que quería fundar una ciudad. Dice, no olvidemos que el fundador Cristóbal de Troya es quiteño, primerito, y estuvo en la revolución de las alcabalas. En 1606, el objetivo de los criollos quiteños, no de los españoles, ojo, entre ellos Cristóbal de Troya, quien era encomendero. Ya les voy a explicar qué es encomendero. Encomendero es alguien que le daban una porción de tierra por sus trabajos o en la época de la conquista, ¿no? Era fundar una ciudad, una suerte de puerto de tierra para exportar sus textiles vía Panamá, y así abrir un circuito entre Bogotá, Popayán y Quito. Ibarra, con la vía por el Pailón o San Lorenzo, sería la salvación para salir al Océano Pacífico y de allí a Panamá. Diversos intereses, entre esos los de Puerto de Guayaquil, impidieron este propósito por casi 4 siglos nada más. De allí que la idea del tren, impulsado por Mingas y el periódico El Ferrocarril del Norte de Víctor Manuel Guzmán, lograron que en 1929 llegara el primer tren y se paseara por las calles como un héroe, ¿no? Y luego vean ustedes, ¿no? Recién en 1957, ¿se dan cuenta? Ibarra se funda en 1606 y recién en 1957 por fin se inaugura la ruta al mar. No, y ahí yo pongo, tal vez ahí me va a corregir Abelardo Morán, ¿está bien el...? No, ya le mencioné que quien había hecho el mascarón y el arreglo de la primera locomotora que llegó a Ibarra había sido mi abuelo materno, José Miguel Madera. Ya, entonces miren, aquí ya encontramos un error que tenía ese, bueno, como dicen, al fin y al cabo pariente. Claro. Ya. Entonces,
Fue así, dice, que el tren pudo internarse en la vía de túneles como una sierpe. ¿Cuántos túneles tenemos en la vía? Porque ese es otro asunto interesantísimo. Les encanta a los extranjeros subirse al tren, subirse encima del vagón o encima del autocarril y pasar por esos túneles, ¿no? Aquí dice, el tren atraviesa 7 túneles, 2 puentes, uno de 40 metros en Chorlaví y otro de 110 sobre el Ambi, hasta llegar a Salinas. Esta última aprobación era parte de las antiguas haciendas cañeras de los jesuitas durante la época colonial. Lo que yo les dije, ¿no? En total, los seguidores de Loyola, pues, poseían 132 haciendas en lo que ahora es Ecuador, es decir, unos 4 grados geográficos nada más. En la zona de Imbabura poseían 8 y para hacerles producir trajeron esclavos descendientes de África. Salinas en la época prehispánica era un lugar de encuentro por la apreciada sal. Ahora los descendientes afroecuatorianos desarrollan iniciativas de turismo comunitario que incluyen la tradicional música de la bomba. Aún queda en la memoria las canciones que evocan el ferrocarril. Y les voy a cantar porque también soy músico. Dele. Mira, ¿qué dice, no? El tren de la capital ya va llegando al Cabuyal. El tren de la capital ya va llegando al Cabuyal. Entonemos una bomba de la patria ecuatoriana. Tómese un trago de este barril gritando ¡viva el ferrocarril! ¡Viva el ferrocarril! Y el olvido de un pueblo, que ahí concluye este capítulo de Juan Carlos Morales, que trata del ferrocarril a San Lorenzo. ¿Por qué el olvido de un pueblo? Porque lamentablemente los ibarreños nos hemos olvidado, y no solo ibarreños, digo, para mí ibarreños es el que vive en Ibarra. No me interesa si nació en Cotacacho, Tabalo, el que ya vive en Ibarra. Lo que se dice ibarreño de nacimiento o ibarreño de corazón, claro. Pero hay muchos ibarreños de corazón que le quieren más a Ibarra que los propios. Que los propios, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que nos hemos olvidado el motivo de la fundación de Ibarra, que era la salida al mar. Entonces estamos contentos con irnos a Las Peñas, con irnos a Tonsupa, y nunca estamos peleando por un verdadero puerto en San Lorenzo. Y no olvidemos que este puerto es mucho mejor que el puerto de Guayaquil, por ejemplo. En todo sentido. En todo sentido, por la amplitud y todo, ¿no? Y vean cuánto Pellauro Manavino por el aeropuerto de Pozorja ya tiene. Y nosotros seguimos dormidos. Creo que tiene una razón, ¿no? Que es tan linda esta tierra y tan lindo el clima que Mario Chicala en 1730 decía, no, es tan linda esta ciudad que ya al mediodía nos quedamos dormidos. A mí me parece que a veces los ibarreños seguimos viviendo en la siesta. Hemos topado varios chicos que se presentan en el libro de Juan Carlos Morales, Yaguarcocha, el centro histórico de la ciudad, la esquina del Coco, San Juan Calle y el Alpargate, el Torreón, el tren. Nos queda para otro programa la gastronomía, Juan Carlos, porque eso es interesantísimo. Estoy viendo aquí unas fotografías preciosas, por ejemplo, de las tortillas de papa, los liapingachos. ¿Así se llaman? Bueno, yapingacho se llama desde Quito hasta Ambato, pero acá nosotros les llamamos tortillas, ¿no? Claro. Y lo que yo le decía... Hay otra fotografía de un tostado riquísimo con la fritada. Ya nos vamos a ir para nuestros amigos. Hay otra fotografía. En este momento nos vamos a la Eloy Alfaro, los que quieran ir. Las nogadas. El nombre de nogadas viene de nogal. Claro. Porque ese es el toque, pues, del nogal. A ver, yo encontré en las crónicas de Mario Chicala, que es este jesuita muy jovencito que llegó a Ibarra, y como era muy joven, describió en su diario las cosas que había encontrado. Y él dice, textualmente dice, y allá nos regalaban, nos obsequiaban unos dulces en cajitas. Uh-huh. Entonces ya se supone que ahí había las nogadas, ¿no? Claro. Desde ese tiempo. Desde ese tiempo, porque, claro, es lógico, o sea, los jesuitas hacían la panela, traficaban trago también, ¿no? Según Federico González Suárez. Así es que también hacían panela y todo, y ahí viene la nogada. Y hay una fotografía lindísima de los helados de Paila. Todo esto que les he contado en esta última parte del programa acerca de las fotografías de la gastronomía ibarreña
tiene su relato aquí en el libro de Juan Carlos Morales. Le pedimos a Juan Carlos que en otro programa nos centremos en estas importantes manifestaciones que son la gastronomía de nuestro pueblo. Para las personas que nos están escuchando, muchos de estos artículos he publicado en el diario público El Telégrafo y pueden encontrar en mi sitio, en mi blog, que es juancarlosmoralesmejía.blogspot.com, o pueden poner, por ejemplo, helados de paila Juan Carlos Morales, el Telégrafo, y les va a encontrar mucha información. También ya quedó pendiente esta cosa que yo siempre hablo de por qué Ibarra es la ciudad blanca, pero pueden encontrar eso en internet. ¿Por qué Ibarra es la ciudad blanca? Juan Carlos Morales, y ahí les sale toda esta información. Todas las personas que quieran tener el libro en digital, les escriban a Silvio Morán. Yo les hago llegar inmediatamente vía WhatsApp. Juan Carlos, qué interesante, qué agrado tenerle en el programa Desde la Esquina del Coco a través de FM Ritmo. Siempre estaremos contando con su valiosa e importante presencia para que nuestros oyentes sepan más de Ibarra, de su cultura, de su tradición, y que siempre estemos queriéndole a nuestra ciudad, a nuestra gente y a sus manifestaciones. Comprometido, Juan Carlos. Y el siguiente programa vamos a topar el asunto de la gastronomía y el libro que usted tiene. Es necesario decir, Ibarra, es decir, los guaguas pintan a Ibarra. Creo que es necesario relevar, pese a que yo no soy ya el director de cultura, pero sí el interés del ingeniero Álvaro Castillo, el alcalde de Ibarra, ¿no? Que él, con esta visión que ha tenido, auspiciado estas iniciativas. Yo siempre digo, no, a veces es curioso, ¿no? Los antiguos alcaldes, siendo ibarreños, jamás han auspiciado este tipo de cosas, ¿no? Y por eso a mí me alegra mucho haber trabajado con el alcalde Castillo, porque él ha auspiciado muchísimas de las cosas que ahora estamos produciendo. No nos queda más que decirle gracias, Juan Carlos, y gracias a los oyentes que nos han seguido con atención el programa de hoy. Les invitamos al reprise del programa, o comuniquen a quienes no estuvieron el día de hoy en la señal de FM Ritmo, que lo repetimos el día domingo a partir de las 8:30 de la mañana. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias también a todos, un saludo. Volvemos el próximo viernes con otra edición Desde la Esquina del Coco.